Sí, yo le agradezco mucho a Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, que nos tome esta tarde la llamada. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada. A ver, los últimos acontecimientos han obligado de alguna manera, Ángel, a que el PAN y el PRD se conviertan en un bloque y como que están diciéndole como que están pintando su raya con el PRI. Por favor, explícanos al respecto con toda la información que tienes de primera mano, ahí directamente en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y donde se toman los acuerdos. ¿Qué puedes compartir de estas decisiones con la audiencia, Ángel? Pues primero creo yo habría que contextualizar muy bien al auditorio, Soledad, ¿sí? Decirles que el gobierno de la República emprendió una campaña de persecución en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en temas de investigaciones en Campeche, en temas de audios ilegales que la propia gobernadora de Campeche daba a conocer cada martes, en el tema del desafuero del propio presidente del PRI. Es decir, como dice el dicho, tanta agua va al cántaro que termina rompiéndolo. Entonces, creo yo que el presidente nacional del PRI se ve presionado, agobiado, doblado, y finalmente da su brazo a torcer en un tema que para la sociedad en general es sumamente grave y complicado, que es el tema de la seguridad, el tema de la militarización del país, sacar a los militares a las calles para combatir o supuestamente combatir al crimen organizado, cuando nosotros hemos expuesto que debe ser un organismo civil, una Guardia Nacional, pero verdaderamente civil, no militarizada, que pueda contener este tema del crimen organizado. Lo que pasó entonces es que Alejandro Moreno tenía un acuerdo con el PRI-PAN-PRD de la construcción de la Alianza Va por México, que fuera no solamente electoral, sino que tuviera bases legislativas de proyecto de nación, y en ellas está pues que evidentemente los militares no son la mejor forma de combatir el crimen organizado, porque terminan siendo corrompidos por los líderes del narcotráfico. Y entonces imagínate, al ejército corrompido por el crimen organizado es algo muy grave. Ningún país del mundo tiene a su ejército combatiendo al crimen organizado. No lo hace Estados Unidos, no lo hacen otros países. Entonces, este es el tema grave, que es el presidente del PRI pone mucho en riesgo con esta decisión que se va a tomar la próxima semana, porque entonces estaría rompiendo el PRI la posibilidad de ir en coalición en el 2023 y probablemente en el 2024. ¿A quién le favorece eso? Por supuesto que a Morena, a su partido. Ellos saben que cuando hay coalición hay posibilidades de triunfo. Este año ganamos elecciones en Durango, ganamos elecciones en Aguascalientes. El año pasado, gracias a la coalición del PRI-PAN-PRD, hoy Morena no tiene los 2/3 de la Cámara de Diputados, no puede haber reformas constitucionales, pero entonces todo eso se está poniendo en riesgo, y por supuesto que es una maniobra del gobierno federal para dividir a la oposición, y finalmente con una oposición dividida, el partido del régimen se va consolidando cada vez más. Maniobra, Ángel, pero pues si Alito no tuviera algo que temer, creo desde la lógica, pues se mantendría firme dentro de la alianza, no se habría sentido agobiado, doblado, no habría doblado el brazo, como ya lo mencionabas al principio. Deberá tener algo que temer. Por supuesto que Alejandro debe de dar la cara de las acusaciones que tiene, ¿no? Pero también no dejar de soslayar, pues imagínate si tienes al CISEN encima, si te abren tu celular para espiarte en conversaciones privadas, ¿no? Claro. Evidentemente no es nuestras conversaciones públicas, si tienes una gobernadora que está sacando audios ilegales, ¿no? Tienes una persecución, etcétera. No defiendo efectivamente lo que puedo no tener Alejandro. Lo que sí es que es una campaña de persecución contra los opositores. No solo es Alejandro, hay campañas contra los periodistas, contra algunos periodistas que le son incómodos al régimen. Hay campañas de linchamiento contra nosotros, la oposición, que no compartimos o a que hacemos críticas al gobierno, porque hoy pareciera que no se le puede criticar a López Obrador absolutamente para nada, y López Obrador no acepta ningún error, nada. Para él todo es perfecto y todo lo malo es una campaña en contra de su gobierno. Entonces, hoy creo que sería muy grave que el PRI siguiera por ese camino. Afortunadamente hay voces sensatas en el PRI también. Vemos a Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador del Senado, que ha anunciado que ellos no votarían esta reforma
para militarizar las calles. Entonces hay una fuerte división en el PRI que ellos tienen que resolver, pero que ojalá no se ponga en riesgo, como ya lo está haciendo esta idea de poder ir en coalición para generar un contrapeso a Morena y no volvamos a caer en los viejos regímenes donde un solo partido ganaba las elecciones porque la oposición siempre estaba dividida. Ángel, la eventual salida del PRI de Va por México, ¿le afecta mucho a la alianza? Sí le afecta a la alianza, pero finalmente nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestras propuestas políticas que hemos hecho durante hace muchos años. Por supuesto que afecta a la alianza, pero el PRD siempre va a defender la no militarización de este país. Imagínate, López Obrador se la pasó haciendo campaña 18 años a la presidencia, señalando que el ejército debía de regresar a sus cuarteles, a cumplir funciones constitucionales y no temas de seguridad pública, porque eso es lo que hizo Calderón, sacó al ejército a las calles. Vimos que no se resolvió el problema, esa es la realidad, pero además hubo una creciente violación de derechos humanos, atropellos, etcétera, etcétera. López Obrador así convenció a la gente que iba a haber abrazos, no balazos, pacificación, el ejército a las calles, etcétera. Y hoy que llega, hace exactamente todo lo contrario porque dice que cambió de opinión. Es decir, entonces engañó a todos porque él traía una bandera y cuando llegó hizo otra cosa de lo que había prometido. Eso es creo que lo grave. Nosotros en el PRD lo hemos dicho, vamos a ir en contra de la militarización en este país. Nosotros fuimos en contra en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, presentamos las acciones de controversia constitucional que no ha querido resolver la Suprema Corte y echamos abajo la Ley de Seguridad Nacional que había aprobado Peña en su sexenio. Entonces hoy no podríamos nosotros ser distintos, nosotros no somos como AMLO, que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Nosotros decimos los militares no pueden estar en las calles y tiene que haber una policía civil que combata al crimen organizado. Bien. Ángel, te agradezco muchísimo, como siempre, tu disposición para tomarme la llamada. Muchas gracias y pues seguimos en contacto, dando seguimiento a este tema que sin duda es trascendente para la vida del país. Al contrario, Soledad, te agradezco mucho el espacio como siempre, te mando un fuerte abrazo hasta Sonora. Un abrazo para ti y para tu auditorio. Gracias, Ángel. Ángel Ávila, por si usted le notó rasgos en su voz que le parecen al doctor Clemente Ávila Godoy, efectivamente. Ángel es hijo del doctor Clemente Ávila Godoy, de los fundadores del PRD en Sonora, fue dirigente del PRD aquí en el estado, y Ángel, y luego ya se fue al Comité Ejecutivo Nacional junto con aquel grupo de Marta Dalia Gastel, todos ellos. Y Ángel ya ha hecho carrera en el centro del país, siempre en el PRD. Ahora fue dirigente nacional interino del PRD, ahora es el representante del PRD en el Instituto Nacional Electoral. Pausa, volvemos.